Dos y Buenas noches, doctor. El día de hoy vamos a hablar sobre los principios rectores del derecho penal. Esto lo vamos a hacer conforme al artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, mis compañeros Justin Guerra, Dylan Guatemal y mi persona vamos a interactuar de forma alternada. Vamos a responder las preguntas que nos planteemos y vamos a presentar ejemplos prácticos y casos ilustrativos para poder comprender los principios del derecho penal. Para iniciar, les pregunto, ¿por qué es fundamental que exista una ley previa que define y tipifique toda conducta penal? respondiendo a la pregunta de Steven, el principio de legalidad establece que no puede haber infracción, pena ni proceso penal sin una ley anterior que lo regule. Esto significa que toda conducta solo podrá ser sancionada si está expresamente prevista una norma vigente, lo que brinda certeza y previsibilidad a los ciudadanos. Un ejemplo práctico es que imaginemos que una persona realiza una conducta que en el momento en que se comete no está tipificada como delito, aunque posteriormente se apruebe una norma que castigue esa conducta. Esa persona no podrá ser sancionada retroactivamente. Esto protege a la sociedad de interpretaciones arbitrarias y garantiza la seguridad jurídica. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué ocurre cuando dos normas establecen sanciones distintas para el mismo hecho? Yo sí, en el principio de favorabilidad dispone que en caso de conflicto entre normas penales o que contemplen sanciones diferentes para el mismo hecho, se aplicará la norma que resulte menos rigurosa para el procesado, aun cuando dicha norma haya sido promulgada después del hecho. Pensemos que un delito en el que haya dos leyes que establecen penas diferentes fijas de 5 años de prisión y otra de 3. Bajo este principio se aplicará la pena de mecanismo que garantiza que en situaciones de incertidumbre la normativa se favorezca la protección de derechos del procesado. Ahora una pregunta, ¿por qué es indispensable que el juzgador tenga plena convención de la culpabilidad, sin lugar a dudas razonables? Respondiendo a tu pregunta, Dylan, el principio de duda a favor del reo establece como tal que para dictar una sentencia condenatoria, el juez debe estar completamente convencido de la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable. Esto protege como tal el derecho a la presunción de inocencia y evita condenas basadas en pruebas insuficientes o ambiguas. Como ejemplo práctico, tenemos que durante un juicio, si existen inconsistencias en los testimonios o en las pruebas periciales que se presente hacia el juez, la duda debe resolverse en favor al acusado, lo que puede resultar en una absolución. Esto evita una condena injusta y protege a las personas de decisiones arbitrarias que se ven en el sistema judicial. Entonces yo les pregunto, ¿de qué manera se asegura que todos los intervinientes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, sean tratados de forma equitativa en el proceso? Eh, Bien, respondiendo, la igualdad obliga a los servidores judiciales garantizar que todas las personas sean tratadas con el mismo rigor y respeto, sin importar sus condiciones económicas, físicas o mentales. Si dos individuos son juzgados por hechos similares, el juez debe asegurar que ambos tengan las mismas oportunidades de defensa, acceso a pruebas y asistencia legal. Esto es especialmente crucial cuando se trata de personas en situaciones de vulnerabilidad donde la igualdad de trato evita discriminaciones y garantiza la justicia para todos. Ahora, una pregunta, ¿qué mecanismo impide que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho? Respondiendo a tu pregunta, Dylan, el principio de prohibición de doble juzgamiento garantiza que una persona no sea juzgada o sancionada más de una vez por los mismos delitos que ha cometido. Por ejemplo, si un tribunal dicta una sentencia definitiva, ya sea condenatoria o absolutoria, no se podrá iniciar el proceso penal por los mismos hechos, aun así se aparezcan nuevos elementos. Esto va a impedir como tal la persecución penal reiterada y va a proteger la seguridad procesal del procesado. Entonces les pregunto, ¿por qué resulta esencial que el proceso penal se desarrolle mediante el sistema oral? Respondiendo, el principio de oralidad indica que el proceso penal se desenvuelve principalmente en audiencias orales, donde las decisiones se toman de forma verbal y se utilizan medios técnicos para registrar los datos procesales. Durante un juicio oral, un testigo declara en directo y tanto la defensa como la fiscalía pueden formular preguntas de forma inmediata, lo que permite aclarar puntos controvertidos en el momento. Esta dinámica facilita el flujo del proceso y evita retrasos que puedan generarse por formalismos de escritos excesivos. Pero les pregunto, ¿cómo contribuye la concentración de actos procesales a la celeridad y eficiencia del juicio?
Respondiendo a tu pregunta, el principio de concentración exige que la mayor parte de los actos procesales se realicen en una o en pocas audiencias consecutivas, centralizando la información esto va a evitar lo que son las dilaciones. Entonces, un ejemplo práctico sería que en una audiencia concentrada el juez, la fiscalía y la defensa van a presentar todas las pruebas y argumentos en un mismo acto, lo que permite una valoración integral y acelera el dictamen de la sentencia. Esta práctica va a reducir el tiempo de total del proceso y mejora la eficiencia judicial, evitando interrupciones que no son necesarias. Entonces yo les pregunto, ¿qué importancia tiene que cada parte tenga la oportunidad de contradecir y replicar los argumentos de la contraparte? Sí, el principio de contradicción asegura que tanto la acusación como la defensa puedan exponer sus argumentos, presentar pruebas y contradecir las afirmaciones de la parte contraria, así garantizando un debate completo y equilibrado. Si la fiscalía presenta un informe pericial, la defensa puede solicitar su revisión o aportar evidencia pericial propia para refutarla. Este intercambio de argumentos permite que el juez tenga una visión más completa de los hechos y contribuya a una decisión justa basada en la confrontación de pruebas. Pero, ¿cómo interviene el juez para dirigir el proceso y evitar que se prolongue de manera innecesaria? Justin, el principio de dirección judicial del proceso otorga al juez la facultad de controlar y encusar el desarrollo del juicio. Esto implica que el magistrado puede interrumpir las partes para solicitar declaraciones y ordenar el ordenamiento de los debates y prevenir dilaciones excesivas. Un ejemplo práctico, si durante una audiencia las partes se desvían del tema principal, el juez puede intervenir y pedir que concentren únicamente los hechos relevantes, asegurando que la discusión se mantenga ordenada y productiva. Esto favorece una administración de justicia oportuna y eficiente. Bien, ahora una pregunta. ¿Qué rol desempeñan las partes en el impulso del proceso penal para evitar estanciamientos? Respondiendo a tu pregunta, Adrián, el principio del impulso procesal asigna a las partes, tanto a la fiscalía como a la defensa, la responsabilidad de dinamizar el proceso penal, presentando oportunamente las pruebas y argumentos conforme al sistema dispositivo. Un ejemplo práctico sería que durante un juicio la fiscalía va a solicitar la incorporación de testimonios, documentos o peritajes en el momento oportuno y la defensa debe responder de manera inmediata con sus propios elementos probatorios. Esta acción va a evitar que el proceso se estanque como tal y va a permitir que el juez reciba una visión completa y actualizada de toda la controversia que se está llevando en la audiencia. Entonces yo les pregunto, ¿cómo contribuye la publicidad del proceso a la transparencia y confianza en el sistema judicial? Claro, el principio de publicidad establece que, salvo las excepciones legalmente previstas, los procesos penales son públicos. Esto permite que la sociedad supervise y conozca el desarrollo del juicio, garantizando transparencia y rendición de cuentas. La transmisión en vivo de audiencias o la publicación de resoluciones judiciales permite que ciudadanos y medios de comunicación verifiquen el correcto accionar de la justicia, lo que fomenta la confianza en el sistema y previene posibles arbitrariedades. Pero, ¿por qué es crucial que el juez esté presente durante la evacuación de pruebas y otros actos esenciales del proceso? El principio de inmediación requiere que el juez participe activamente en la realización de los actos procesales, estando presente en la toma de pruebas y en las audiencias. Durante la audiencia, el juez que presencia el vivo testimonio de un perito de la presentación de documentos puede evaluar de forma directa la veracidad y relevancia de pruebas, lo que facilita una valoración más precisa y oportuna del caso. Esta presencia directa también permite que el juez pueda formular preguntas de seguimiento en tiempo real, enriqueciendo el análisis de la evidencia. Una pregunta, ¿cómo se asegura que el juez actúe de forma imparcial en todo el proceso? Respondiendo a tu pregunta, Dylan, el principio de imparcialidad establece que el juez debe administrar justicia sin favorecer a ninguna de las partes, basándose exclusivamente en la ley, la Constitución y los derechos humanos. Si en un juicio se evidencia que el juez posee algún conflicto de interés o se ha manifestado de manera sesgada, deberá excusarse para que otro magistrado sin perjuicios continúe este proceso. Esta medida garantiza que la resolución se fundamente únicamente en los hechos y la normativa, manteniendo la integridad del proceso. Les pregunto, ¿por qué es esencial que que el fiscal actúe con objetividad en el proceso penal? Para responder a esta pregunta, Justin, voy a acudir al último principio, que sería el de objetividad.
Esto obliga al fiscal como tal a conducirse a un criterio imparcial y basado en la correcta aplicación de la ley, sin favorecer ni discriminar injustamente o incriminar a ninguna de las partes. Un ejemplo sería que durante una investigación el fiscal va a analizar todas las pruebas de forma equilibrada, buscando elementos que fundamenten como tal la acusación o también aquellos que puedan atenuar o incluso eximir la responsabilidad del acusado. De esta forma se va a garantizar que la investigación como tal sea completa, justa y que se respeten los derechos fundamentales de todas las partes que están involucradas. En resumen, hemos desarrollado de forma completa y detallada cada uno de los principios que rigen el proceso penal según el COIP, desde la legalidad hasta la objetividad. Nuestros análisis teóricos y los ejemplos prácticos han demostrado cómo estos principios garantizan la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los procesados. Agradecemos su atención y los invitamos a seguir explorando estos temas esenciales para el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.